María tiene la concepción de su hijo por obra del Espíritu Santo, y también el nacimiento, le da nacimiento al hijo también por obra del Espíritu Santo. José nunca tiene una relación sexual con María, sino que es un padre putativo, pero es un perfecto esposo. Y ese matrimonio es el matrimonio donde no hubo pecado, la familia de Nazaret. Por lo tanto, es un matrimonio real en términos espirituales, porque ese matrimonio representa el hombre y la mujer del paraíso. ¿Sí? El hombre y la mujer del paraíso eran José y María. Esos son. Entonces, a pesar de que en José no vemos una concepción sin mancha, un hombre que nace sin pecado, no lo vemos. Sin embargo, por el restablecimiento del nuevo Adán se hace en Jesús, porque Jesús se convierte, por ser Dios mismo y por ser dentro de las tres personas igual el Espíritu Santo, porque son el mismo Dios, se convierte en el esposo de su propia madre, ¿cierto? Místicamente hablando. Fíjense en que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, y la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, el mismo Dios que en la persona del Hijo entra en el vientre de María y la convierte en madre de Dios, ese mismo Dios se convierte luego en esposo de ella por el Espíritu Santo para traer la iglesia. Y lo que hace es que eleva a José al estado místico espiritual de un Cristo vivo. Y por eso José es puro, y José es casto. José se mantiene como el esposo perfecto. Ustedes oyen historias de ancianos que de pronto cuentan. En Colombia he escuchado varias historias así. En países católicos se oye de eso. En Irlanda he conocido situaciones así, en que una pareja tuvo hijos, digamos 5 hijos, 10 hijos, cosa que no es muy común hoy ya. Y de repente, cuando tuvieron todos los hijos, decidieron entrar en castidad y ya no tienen vida sexual. Le ofrecieron su vida a Dios, porque ya tuvieron los hijos que tuvieron, ya saben que no van a tener más, ya lo saben de alguna manera, y ya le ofrecen su vida al Señor y no tienen vida sexual. Y entran en una castidad, no porque condenen la vida sexual, sino porque es una decisión personal que tomaron y son capaces de llevarla sin caer en tentación, porque están preparados para eso. Entonces se elevan místicamente a un estado de la familia de Nazaret. Y estos son dones del Espíritu Santo, son gracias de Dios. El sentido espiritual del matrimonio debe siempre ser elevado a la casa de Nazaret, al hogar de Nazaret. Por esa razón, la obediencia a la iglesia es básica y fundamental en la salud de la familia. Si nosotros obedecemos a la iglesia, antes de casarnos nos preparamos y tenemos una preparación prematrimonial, y la iglesia nos instruye. Mire, hay personas que dicen, es que el párroco mío no siempre vive de afán, y la gente que nos enseña es gente que no sabe y todo eso. Toda esa gente está leyendo de la doctrina de la iglesia y se la está enseñando. A lo mejor no saben hablar bien, a lo mejor no tienen dientes, a lo mejor quién sabe qué, pero le están leyendo la doctrina, le están enseñando la iglesia. No importa quién es el mensajero, lo importante es el mensaje. La mayoría de las personas se dejan atrapar por el mensajero. Por eso hay gente que no se confiesa, porque el obstáculo de la persona humana, el sacerdote, no los deja confesar. Porque el mensajero se le roba el mensaje. Por la vanidad, por la pretensión, nuestra humanidad rebelde se rebela contra el mensajero. Y Dios nos habla a nosotros a través de mensajeros. Acordémonos de eso. Dios se puede presentar como un pordiosero, se puede presentar como lo que sea. Y si uno no tiene ese amor, esa caridad, esa compasión con el prójimo, se va a perder las oportunidades de lo que Dios le quiere decir. Porque seguramente le va a contar lo que usted necesita saber a través de la persona que usted menos aprecia. Y por esa razón, Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Generalmente nuestros enemigos son los que nos cantan la verdad, que otros no nos cantan, ¿cierto? Y por eso nos hacen el favor de ayudarnos a crecer. Por eso los debemos amar, no solamente por eso lo dice el Señor, pero es parte. Entonces, la concepción del matrimonio católico está en comprender quién es María y quién es José. Algo muy importante en el Evangelio sobre el matrimonio católico es las bodas de Canaán. Dense cuenta ustedes todo lo que hay envuelto en esa boda. Primero, encontramos a un Jesús quien se está despertando a su divinidad, poco a poco. O sea,
cuando Jesús aparece entre nosotros, inmediatamente no dijo, yo soy el Mesías, yo soy Dios. No, él empezó a descubrirlo él también, porque él vino y se hizo perfecto hombre. La prueba está que cuando Jesús es encontrado en el templo después de perderse 3 días, las escrituras dicen que él se fue a crecer en sabiduría con su mamá y su papá. Y cualquier persona racional diría, ¿cómo puede crecer en sabiduría Dios? Pues des en cuenta que era el hombre Dios. Por lo tanto vivía como hombre y existía como Dios. Y se despertó a su divinidad. Cuando tenía 30 años aparece en las bodas de Caná. Miren que Jesús piensa que todavía no es su hora, pero ya sabe sobre su divinidad. Pues ya tiene 30 años, ya se le ha despertado de todo. Pero él dice, pero no es mi hora, no es mi tiempo. ¿Qué quieres de mí, mujer? Le dice a la Virgen María. Pero es que la obra salvífica, la obra de la salvación envuelve a María como corredentora. Ella es parte de toda la etapa de la redención nuestra. Toda etapa. Ahí está María en todo, absolutamente en todo. Entonces, María es el motor de la primera manifestación pública sobrenatural del Mesías, que es su propio Hijo, que Dios concibe en su vientre en forma sobrenatural. Cuando Jesús se expresa sobrenaturalmente, se expresa primero sobre el milagro que es la purificación, sobre el agua. Miren que primero es el bautismo del agua. El matrimonio es el costado de Jesús. El costado de Jesús es la sangre y el agua. En la sangre y el agua, que son testigos, son testigos en la tierra de esa redención, en Cristo nuestro Señor, son la unción sacramental, porque de esa sangre y de esa agua nace la Eucaristía. Y la Eucaristía es el centro de todos los sacramentos, porque nosotros a través de la Eucaristía es un sol, es el sol que viene de lo alto, la luz que viene de lo alto. Y ese sol es el sol a través, todo lo demás gira alrededor de ese sol. Todos los sacramentos giran alrededor de la Eucaristía. Por esa razón, del costado de Jesús brota agua y sangre. Por eso, cuando Jesús tiene el agua en esas tinajas, que era un agua para purificar, para lavar, y ese era el sentido de esas vasijas, por eso las mandó a llenar de agua, pues los judíos la usaban para purificarse con esa agua. Entonces la manda a llenar de agua, y en esa agua Él establece el misterio de los misterios. Viene a traer el milagro eucarístico de la unción sacramental del matrimonio, porque ahí establece un sacramento y eleva la ley de Moisés a una vida sobrenatural sacramental. Y del agua hace vino, y hace el mejor vino. Entonces, el matrimonio se consagra y se establece en esa sangre y en esa agua que brota del costado de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre y esa agua en el matrimonio es una invitación de la Madre de la Iglesia. Y la Madre de la Iglesia se llama María, porque María es la perfecta esposa. Por lo tanto, la esposa que va a contraer matrimonio a la Iglesia entra en María, para que María invite a esa agua y a esa sangre convertirse en la unción sacramental de la unión de una mujer y un hombre en una sola carne. El hombre que entra al sacramento del matrimonio entra a través de José, y debe entrar místicamente hablando, porque hoy en día esto es casi que un escándalo decirlo, pero el hombre debía entrar también casto y puro, debía entrar virgen al matrimonio, algo que piensen ustedes en el mundo que vivimos hoy. En el pasado, en la antigüedad, solamente los paganos llegaban sin ser vírgenes al matrimonio, porque ellos no conocían de estas cosas. Pero todo el pueblo de Dios siempre llegó virgen al matrimonio, y los católicos por generaciones, pero eso ya no existe, escasamente existe, ya ni la mujer, pero porque así estamos de perdidos. Y des en cuenta lo difícil que es remendar, reparar el daño que el diablo nos ha hecho a través de los años. Se nos robó
la esencia de nuestro matrimonio, que es la virginidad. Se la robó. El establecimiento del nuevo Adán se hace en Jesús, porque Jesús se convierte, por ser Dios mismo y por ser dentro de las tres personas igual el Espíritu Santo, porque son el mismo Dios, se convierte en el esposo de su propia madre, ¿cierto? María tiene la concepción de su hijo por obra del Espíritu Santo, y también el nacimiento, le da nacimiento al hijo también por obra del Espíritu Santo. José nunca tiene una relación sexual con María, sino que es un padre putativo, pero es místicamente hablando. Fíjense en que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, y la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, el mismo Dios que en la persona del Hijo entra en el vientre de María, perfecto esposo. Y ese matrimonio es el matrimonio donde no hubo pecado, la familia de Nazaret. Por lo tanto, es un matrimonio real en términos espirituales, porque ese matrimonio representa el hombre y la mujer del paraíso. ¿Sí? El hombre y la mujer del paraíso eran José y María. Esos son. Entonces, a pesar de que en José no vemos una concepción sin mancha, un hombre que nace sin pecado, no lo vemos. Sin embargo, por el restablecimiento